En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Si vivís según la carne, moriréis. Al contrario, si hacéis morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces viviréis. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. El mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Palabra de Dios. Él es el Dios que nos salva. Él es el Dios que nos salva. Se levanta el Señor, sus enemigos se dispersarán, sus adversarios huirán ante Él. Los justos se regocijarán, gritarán de gozo delante del Señor y se llenarán de alegría. Él es el Dios que nos salva. El Señor en su santa morada es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Él instala en un hogar a los solitarios y hace salir con felicidad a los cautivos. Él es el Dios que nos salva. Bendito sea el Señor, el Dios de nuestra salvación. Él carga con nosotros día tras día. Él es el Dios que nos salva y nos hace escapar de la muerte. Él es el Dios que nos salva. Nos ponemos de pie. Aleluya, tu palabra, Señor, es la verdad. Conságranos en la verdad. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús, al verla, la llamó y le dijo: «Mujer, estás curada de tu enfermedad», y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la multitud: «Los días de trabajo son 6. Venid durante esos días para haceros curar y no el sábado». El Señor le respondió: «Hipócritas, cualquiera de vosotros, aunque sea sábado, ¿no desata del pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber? Y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años, ¿no podía ser liberada de sus cadenas el día sábado?». Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaron de confusión, pero la multitud se alegraba de las maravillas que él hacía. Palabra del Señor.
como sucede en muchas páginas del Evangelio, cuando se nos presenta este tema tan oscuro, tan difícil de interpretar, de tratar, de considerar, como es el influjo del demonio en el mundo, se nos suelen presentar en dos niveles al menos. Un primer nivel que es como el más explícito, el más expreso, el que más se destaca, tal vez incluso en algunos casos el que tiene mayor visibilidad, mayor espectacularidad, como cuando Jesucristo expulsa a los demonios, el caso de las posesiones que hacen los demonios sobre los hombres. Y acá ese primer nivel está expresado de una manera del todo particular porque, según el testimonio del Evangelio, el influjo de Satanás sobre aquella mujer le causaba una grave deformación, una grave enfermedad. Jesucristo mismo dice que Satanás la tuvo aprisionada durante 18 años, mucho tiempo resistiendo, padeciendo ese influjo que por supuesto no tiene que ver, y esto siempre hay que tenerlo en cuenta, necesariamente con el estado de gracia de la persona. La persona que padece esta situación no significa necesariamente que haya pecado, en muchos casos sí, pero acá este primer nivel, este primer influjo del demonio se ve con más claridad. Hay una consecuencia visible, perceptible, clara. En algunos casos de las posesiones que nos narra el Evangelio son agresiones muy violentas, en otros casos no tanto. Aquí es una enfermedad que tiene una simbología detrás también, como se ha interpretado desde antiguo, la humanidad encorvada, la humanidad que mira hacia la tierra, que se ordena hacia las cosas de este mundo y que no puede elevar su mirada a lo alto, que no puede elevar su mirada hacia Dios. Por eso cuando Jesús cura a esta mujer de su enfermedad, siendo una especie de expulsión de este influjo del demonio sobre ella, al mismo tiempo tiene que ver con esta simbología profunda del milagro que Jesús realiza. Permite a la humanidad volverse hacia lo alto, volverse hacia Dios, desprenderse de esa orientación tantas veces exclusiva y excluyente hacia las cosas de este mundo. Pero junto con este primer nivel hay un segundo nivel que es realmente grave, que es el más grave de todos, en cierta medida por hasta dónde influye y también en cierta medida porque es menos visible, menos perceptible, que concretamente es el pecado. El influjo principal, la tarea principal del demonio no es poseer personas, ni influir causando enfermedades, ni situaciones de esa índole, sino que su tarea principal es que pequemos, que nos apartemos de Dios. Y esto lo vemos reflejado en aquellos que debían vivir su vínculo con Dios o tenían más medios para vivir su vínculo con Dios a causa del conocimiento que tenían de las Escrituras. El jefe de la sinagoga se indigna por lo que Jesús hace. No nos dice allí que estaba bajo el influjo del demonio ni nada por el estilo, y sin embargo se pone en evidencia una actitud profunda de rebeldía contra Dios. Aquel hombre, como los fariseos en general, cuando Jesús hace el bien, ellos ven un mal, confunden el bien y el mal. No ven el bien, no reconocen el bien, no reconocen la misericordia, se resisten a la misericordia y aprovechan todos los medios para agredir, para denigrar, para criticar a nuestro Señor Jesucristo. Y acá con una nota de sutileza particular, porque aquel jefe no le dice nada a Jesucristo directamente, sino trata de escandalizar a aquellos que lo escuchaban. Le dice a la gente que estaba en la sinagoga que no haga eso. Le dice a la gente que ir a Cristo estaba mal. Y entonces ese influjo, que es más profundo, que va a la raíz de las decisiones, de los pensamientos del corazón, ese influjo que
Satanás tiene para tentarnos, para apartarnos de Dios, acá se ve también con esa claridad. No solamente una agresión directa contra Cristo, sino un escándalo, o sea, provocar en los demás la aversión a Cristo, porque en el fondo lo que estaba diciendo aquel hombre es este que los ha curado, este que ha curado a esta mujer, está quebrantando la ley, y eso no se debe hacer. Y entonces buscaba poner distancia entre la gente y Cristo, y fíjense también esta sutileza, apelando a la ley, apelando a la santidad del precepto divino. Jesucristo da una respuesta muy sencilla, muy directa, muy racional, les pone un ejemplo irrefutable, quedan confundidos, y al mismo tiempo que ellos, que los adversarios se confunden, tienen que guardar silencio frente a ese argumento, la multitud de los fieles se alegra por la obra de Dios. Y acá también, así como en el primer caso, Jesucristo expulsa a los demonios, en este segundo caso, Jesucristo silencia a los enemigos y hace que los fieles se arraiguen más en su fe, que es la tarea para la cual Jesucristo ha venido al mundo, para unirnos con Dios, para revertir la obra del pecado. Pidámosle al Señor entonces que fortalezca cada día nuestro espíritu para que volvamos siempre nuestra mirada hacia Él en todas las circunstancias de nuestra vida y que un día podamos participar, recibir esa gloria en el cielo, participar de ese gozo eterno que el Señor nos quiere dar. Pidamos humildemente esta gracia, que así sea. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sean para tu gloria y alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos para que poseamos plenamente lo que ahora recibimos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la justicia celestial, al infierno con el divino poder, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.